Bueno, continúo con aquella cosa, el tema que quedó pendiente. Cuando ustedes nombran a los ejes, tenemos el eje X, el eje Y, y también, ya que está, lo vamos a poner acá al eje Z. Este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Cuando nombran a los ejes, tienen el eje X, el eje Y, el eje Z, en ese orden. La forma de considerar que es positiva la rotación es que rota el primero que nombran en dirección al segundo. ¿Sí? Rotan X respecto de Y. Si esto fuera una rosca derecha, que gira, como dice Gary, como si fuera una canilla, que yo la hago girar de este modo, que X gira hacia Y, la canilla se va a desenroscar, se abre y avanzaría según el eje Z. Si ahora seguimos al revés, este Y lo giro hacia Z, Y lo giro hacia Z, y ahora a la canilla fuera la de una ducha, con lo cual la veo contra la pared, y la hago girar de esta manera, otra vez se desenrosca y se movería en la dirección del que sigue, que sería X. Y por último, si a Z lo muevo sobre X, otra vez Z la muevo sobre X, esto se vuelve a desenroscar hacia el lado de Y. Esto se llama una terna positiva de ejes. Y ese es el criterio que se utiliza para poder definir el orden en el cual se considera positiva una rotación. Un eje gira sobre el siguiente y esa dirección avanza una rosca derecha según el eje que sigue, o sea, el tercer eje que no se involucró en esa rotación. Eso es lo que se usa, digamos. Una rosca derecha es la rosca de una canilla, la rosca del tirabuzón. El 99% de los tornillos que hay en la industria son de rosca derecha. Uno los hace girar en una determinada dirección y avanzan. Bueno, perfecto. Si uno lo hace girar de modo que esa rosca avance, ese giro se considera positivo y el avance se considera positivo. Cuando lo giran al revés, bueno, en vez de un avance será un retroceso y tendrán en cuenta eso como un giro negativo. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Bueno, aclarado el punto de lo positivo y negativo, por eso no quería incursionar por este lado y hacer referencia especialmente a lo que es la trigonometría. Cuando trabajan con ejes, con el círculo trigonométrico, por lo menos hace tiempo atrás se usaba, yo no sé si lo siguen viendo, porque la verdad es que cada vez se ve menos de matemáticas, con lo cual no sé en qué condición está cada uno, pero tiempo atrás se trabajaba con un círculo que tenía ejes coordenados y que me permitía establecer la función, las operaciones de seno y coseno en función de las proyecciones que había, de lo que llamabas el radio. ¿Sí? Este era el radio ρ, y entonces uno proyectaba, y acá tenían representada la función coseno, acá sería representada la función seno, y más arriba, proyectando esto, acá, tenían la función tangente. Esto era la tangente. Para que todo eso sea posible y tuviera sentido, los ángulos se consideraban positivos girándolo para allá. Este ángulo alfa es positivo. Siempre lo hicimos así, así se mide la trigonometría, así calculan la función seno, así está puesta en la calculadora, siempre se considera positivo para allá. De hecho, en algún momento trabajamos con los ángulos de rotación en el movimiento circular y en las resultantes, y dijimos que la calculadora puede ofrecer un resultado negativo de ángulo, pero justamente ese ángulo negativo era medido para este lado. O sea, este ángulo medido en el sentido horario se consideraba negativo. Por lo tanto, el sentido que vamos a utilizar es precisamente positivo igual que el trigonométrico. Y no es caprichoso, sino que eso le da coherencia a todo lo que significa pasar del plano al espacio. ¿Sí? Bueno, aclarado ese punto,
vayamos a algunas nociones, ahora sí, físicas importantes. Bueno, me refiero a contenido de naturaleza física y no matemática. Este aspecto matemático es importante que lo manejen. De hecho, bueno, yo debería suponer que lo discutieron en álgebra, porque es un problema de trabajar con vectores en R2, en R3, cómo se orienta una terna de vectores, son cosas que debieran ser discutidas en álgebra, pero bueno, tal vez no se hizo con el enfoque que nosotros necesitamos y eso procuro que lo repasemos un poco. Vamos a discutir lo que llamamos grados de libertad. Llamamos así a todos los movimientos libres que puede tener un cuerpo. Vamos a discutir algunas cosas simples, digamos. En el plano primero. Veamos qué pasa en el plano. Un cuerpo rígido por ahora consideremos que el cuerpo es rígido, que no se puede deformar, que no tiene cambios de forma, o sea, no está articulado, no tiene ningún eje interno, no tiene brazos, no tiene palancas, es un cuerpo de forma definida, fijo. ¿Qué es lo que le puede pasar en términos de movimientos? Puede moverse horizontalmente, en ambas direcciones, por supuesto, pero puede moverse horizontalmente. Lo puede hacer verticalmente o puede rotar en cualquiera de las dos direcciones. Cualquier desplazamiento que tenga el cuerpo por este plano, no importa dónde lo lleven, cualquier desplazamiento, algo como esto, así, va a significar una combinación, no lo puedo hacer rotar a la figura, pero cualquier tipo de movimiento que yo haga, llevándolo a cualquier parte del plano, siempre que no lo saque del plano, va a ser una combinación entre un movimiento vertical, un movimiento horizontal y probablemente alguna rotación, que no puedo simularles porque lamentablemente el lápiz no me deja, pero pues fácil de entender que también podría superponer a esos movimientos una rotación en cualquiera de las dos direcciones, y que eso haría que el cuerpo se presente dentro de este plano de funcionamiento, de montaje, de desplazamiento, de otra manera, pero no puede ser nunca nada diferente de una combinación de esas tres cosas. Cada uno de esos movimientos son independientes. Lo que le pase a la horizontal es independiente de lo que le pase a la vertical. Yo lo puedo mover en esta dirección y no hacer nada en la dirección vertical, o moverlo verticalmente y no hacer nada en la horizontal, o simplemente que roten en esa posición fija y no tiene movimientos de desplazamiento, sino de rotación pura. Cada uno de esos movimientos son independientes. A esos movimientos independientes libres se los llama grado de libertad. En el plano, y para un cuerpo rígido, tenemos 3 grados de libertad. Eso lo podemos establecer acá. Para un cuerpo rígido, y en el plano, esto es R2, se tienen 3 grados de libertad. Dos son desplazamientos y una rotación. Tenemos 2 desplazamientos y una rotación. Observen que estoy considerando el desplazamiento horizontal, tanto a derecha como a izquierda, como un solo grado de libertad, el desplazamiento vertical, tanto para arriba como para abajo, como un solo grado de libertad, y lo mismo digo de la rotación, tanto horario como antihorario, o positivo o negativo en términos trigonométricos, también como un solo grado de libertad.
En el espacio las cosas se hacen un poquitito más, más complejas, tenemos más libertades, vamos a trabajar con algo que podamos hacer en el espacio. A ver, en el espacio, esto es en 3D, ¿sí? O sea, en R3, las cosas son un poco diferentes, hay un poco más de libertad, si quiere, ¿no? Supongamos que tenemos un objeto, para que se entienda lo vamos a tomar de modo bien asimétrico. Podría tratarse de algo parecido a una silla. Un objeto como este, muy sencillito, además de poder moverse en el plano, supongamos en el plano del piso, con lo cual tendríamos esos 2 grados de libertad de desplazamiento que antes ya habíamos señalado, en esta dirección, también en esta dirección, y una posible rotación en ese mismo plano. Que sería hacer rotar la silla con respecto a un eje vertical, el eje de giro sería vertical, además de esos 3 grados de libertad, que son los mismos que señalé para el caso de movimiento en el plano, se agregan 3 grados de libertad adicionales. Uno de ellos es el desplazamiento en vertical. Claramente podría levantar o bajar la silla, y eso quita la silla del piso, y eso me va a dar un grado de libertad adicional, un movimiento adicional que no tenía si consideraba que el objeto era plano y que no me podía escapar del único plano de trabajo. Pero además de eso, además de considerar la rotación con respecto a un eje vertical, como aquí, voy a señalar esa rotación de modo alternativo, buscando que quede un poquito más claro. Esta rotación en torno a un eje vertical era la misma rotación que teníamos antes. Busquemos esto. También existen otros 2 ejes de rotación, uno en esta dirección, que permitiría hacer una rotación de este tipo, y otra en esta dirección, que permitiría hacer otra rotación de este tipo. Así que entonces acá no tenemos 3 grados de libertad, sino 6 grados de libertad, 3 desplazamientos y 3 rotaciones. Así que en el espacio las cosas se hacen un poquitito más complejas, y tenemos entonces 6 grados de libertad. Esto es 6 movimientos independientes. 3 rotaciones, perdón, 3 traslaciones, o sea, además de las 2 que teníamos antes en el plano, se agrega una tercera perpendicular a ese plano original, y otras 3 rotaciones. Una ya la teníamos, rotando en el mismo plano de trabajo, pero ahora permite también que aparezcan 2 ejes más
que sacarían la silla del plano de apoyo, con lo cual sí o sí la tengo que pensar como un movimiento tridimensional. Así que también tengo acá otras 3 rotaciones. Así que son 3 y 3. Esta es la situación que se presenta en cuerpos rígidos, siempre entendiendo que se trata de cuerpos rígidos, o sea que la silla no se va a deformar, no va a cambiar de forma, simplemente puedo posicionarla diferente en distintas partes del espacio. Cualquier nueva posición se podría conseguir desplazándola en 3 dimensiones y tal vez agregándole algún tipo de rotación que combine estas rotaciones en 3 ejes como lo estoy indicando acá. No voy a avanzar mucho sobre el álgebra de estas operaciones, pero sí quiero que se entienda que son 6 movimientos diferentes que yo puedo tener en un cuerpo que entiendo que puede moverse, que puede posicionarse en un espacio tridimensional, o sea, el espacio cotidiano más habitual. Si el problema, bueno, tiene una de sus dimensiones, como podría ser la dirección vertical o una de las direcciones horizontales, irrelevantes para el problema y el único movimiento de interés ocurre en un plano, las cosas se simplifican, puedo usar un modelo de 2D plano y entonces, bueno, quedará reducida la cantidad de grados de libertad a solo 3. 2 traslaciones, horizontal y vertical, y una rotación en torno a un eje perpendicular a ese plano, o si quieren verlo como una especie de vaivén acá, en el sentido positivo trigonométrico o negativo trigonométrico. Cualquiera de las dos son posibles. Si el cuerpo tiene alguna forma de articulación, entonces las cosas pueden cambiar otra vez. Vamos a suponer que tengo, no sé, un compás, por ejemplo, o una barrita que está articulada. Vamos a suponer que tenemos una barra articulada. Algo así. Con una articulación tal vez en ese punto medio, en el punto de cruce, por aquí hay algún perno, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que cambia respecto de la situación anterior? Que estoy trabajando con una pieza plana, con una figura plana, con lo cual podría seguir teniendo estos 3 grados de libertad que están acá, eso no cambiaría, o sea, esta pieza podría moverse en esta dirección, podría también moverse en esta dirección, o podría rotar. Así que hasta ahí son los mismos 3 grados de libertad que tenía antes. Pero ojo que ahora, además de estos movimientos rígidos, también podría cambiar este ángulo. Yo podría abrir o cerrar estas 2 palanquitas y este ángulo alfa también podría moverlo libremente, independientemente de las otras 3 cosas que haga. Con lo cual esto, a pesar de que se trata de una figura plana, tendría 4 grados de libertad. Por supuesto, no es una pieza rígida, ¿sí? No es una pieza rígida, sino que tiene una articulación. Se trata entonces de un mecanismo, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando lo apliquemos a piezas o sistemas que estén articulados, digamos, ¿no? Por ejemplo, puede ser, bueno, una máquina vial. Habitualmente tiene brazos con alguna forma de soporte que los vinculan al resto de la máquina o a tierra, pero algún tipo de libertad de movimiento le dejamos y que no es una traslación rígida o una rotación rígida, sino un cambio de posicionamiento de las piezas que lo constituyen. Esta misma silla podría ser reclinable, por ejemplo, y entonces además de estos 6 grados de libertad, uno podría cambiar el ángulo de inclinación del respaldo, con lo cual ya no tendría 6 grados de libertad la silla, sino tal vez 7, si consideramos que el ángulo de apoyo del respaldo también se pueda cambiar a voluntad e independientemente de las 3 traslaciones y las 3 rotaciones que ya sabemos que la silla, si fuera rígida, tendría. Así que cuando hablamos de grado de libertad hay que
tenerlo en cuenta en términos bien amplios. Son movimientos independientes o cambios de configuración independientes que un sistema mecánico puede tener. Si el sistema es rígido, o sea, no puede cambiar de forma, en el plano tiene 3, en el espacio tiene 6. Si el objeto puede cambiar de forma y tiene algún tipo de articulación, además de los movimientos independientes que hemos agregado, se agregan otro grado de libertad. En este caso sería, por ejemplo, el cambio de este ángulo, en el caso de la silla, articular el respaldo, lo cual significa que aparecen más grados de libertad. A eso se los llama grados de libertad internos del sistema, y juegan un rol mecánico muy importante, digamos, al estilo, inclusive en algunos casos más protagónicos que los grados de libertad de traslación y rotación que habitualmente tienen todos los cuerpos. Así que eso en cuanto a la definición y el concepto que hay detrás de grado de libertad. Profe, los grados Y escucho. de libertad en el caso de las barras plegables, ¿es independiente según la cantidad de ángulos que pueda formar? O sea, ¿se agrega un solo grado? ¿O por cada ángulo nuevo que pueda formar se agrega un grado? No. Un grado de libertad es cambiar el ángulo. Que puedas cambiar el ángulo es un solo grado de libertad. Claro, pero suponiendo que la barrita, que tuviera otro perno en la mitad. A ver. No sé, suponiendo que tuviese otra más acá. Interesante. Sí. No, ahí sí se agrega otro grado de libertad. Formaría otro grado, tendría Claro. Pero es otra articulación, una doble profe. articulación. Claro. Vos acá no tenés por qué fijar que sea el mismo alfa. Este podría ser un beta. Y esto podría, además de trasladarse y rotar, cambiar este ángulo en forma independiente de este y articularlo. Imagínate un metro de carpintero, digamos, ¿no? Que tiene un montón de por eso mismo, pero ahí tendría en ese caso 5 grados o seguiría con 4 grados. En ese caso serían 5 grados, sí. Está bien. ¿Sí? En ese caso serían 5 grados de libertad. 3 convencionales, 2 traslaciones y una rotación, y 2 internos que hacen a cambios de forma, que hacen a esos 2 ángulos que no están vinculados entre sí, por lo tanto lo podés cambiar libremente. Algo en la silla también podría tener, el respaldo reclinable y la sentadera rotatoria. ¿Sí? Podría tener ese tipo de cosas y ser una silla giratoria con espaldo reclinable, con lo cual el giro no tiene ninguna relación con la inclinación del respaldo, y en ese caso tendrías 8 grados de libertad. Las 6 convencionales, que te podés llevar la silla donde vos quieras y rotarla donde vos quieras, y al mismo tiempo rotar el lugar donde uno se sienta y cambiar el ángulo del respaldo. Serían 6 grados de libertad. Por eso ahí capturaste bien la idea. Cada uno de los movimientos o cambios de configuración mecánica que el sistema puede tener es un grado de libertad. Gracias. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bueno. En forma independiente por ahora, vamos a definir lo que llamamos vínculos. Por ahora en forma independiente. Aunque la definición involucra los grados de libertad, es un concepto mecánico independiente. Llamamos vínculo a todo mecanismo o dispositivo que restrinja a uno o varios grados de libertad.
O sea, un vínculo es un elemento mecánico, un dispositivo, un sistema, una configuración de piezas cuya función sea evitar que un grado de libertad quede como tal, quede libre. Lo confina, lo deja restringido, no se deja que efectivamente se pueda utilizar. Vamos a ver algunos ejemplos. Dijimos que en el plano un cuerpo rígido tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación. Entonces, supongamos que un cuerpo cualquiera lo tomamos con digamos, un soporte, una especie de gancho acá arriba, que tiene unas rueditas, y que esas rueditas pueden moverse por una guía acá. Por otro lado, aquí está articulado. Se tiene un perno, el cuerpo cuelga de ese perno y ese perno está agarrado a un carrito. Entonces, veamos qué puede ahora hacer el cuerpo. Este cuerpo puede moverse horizontalmente, igual que antes, porque si bien está ligado al carro, el carro tiene ruedas y las ruedas no están confinadas. O sea que este movimiento, vamos a llevarlo acá arriba, este movimiento sigue permitido. La rotación, por lo menos esta rotación, sigue permitida porque esto es un perno, con lo cual esto puede oscilar, no necesariamente va a pegar toda la vuelta, pero mientras no llegue a los topes, el movimiento de rotación está permitido, por lo menos con respecto al eje del perno. Lo que no puede hacer es subir o bajar, porque precisamente la guía se lo impide, o sea que este grado de libertad ya no lo tiene. Por lo tanto, esta pieza que agregué acá vincula el objeto a la guía, de ahí el nombre de vínculo, vincula a la guía, y el efecto mecánico que tiene sobre la guía es precisamente confinar uno de los movimientos libres, uno de los grados de libertad que habitualmente tendría el cuerpo, ya no lo tiene, porque justamente esta pieza lo confina, se lo evita o lo restringe a que se pueda mover horizontalmente, que pueda girar, pero no puede moverse, no puede cambiar de altura, no puede moverse verticalmente. Este punto está confinado a moverse solamente horizontalmente o rotar en su lugar, pero no puede moverse verticalmente. Así que esta pieza vincula, evita un grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad está restringiendo? Uno solo, por lo tanto a esto se lo llama un vínculo simple. A esto suele llamarse vínculo simple. Un diseño bastante parecido a este, con un soporte que tenga similares características. Acá sigue teniendo un perno, pero en esta parte de acá está simplemente soldada a la barra. No tiene ruedas, está soldado. Entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que va a cambiar respecto del anterior? Bueno, esta ya no se podía, porque el perno ligado a la guía lo estaría evitando. Ahora, este horizontal tampoco se va a poder, porque efectivamente ahora ya no tiene ruedas. Así que este grado de libertad está restringido, este también está restringido, el único que queda es el de rotación. Así que tendría que pensar que ahora este sistema se trata de un vínculo doble, porque restringe 2 grados de libertad. El último que vamos a ver es qué pasaría si el cuerpo está ligado
por una barra rígida acá, que está tomado a una guía, pero empotrada. Y acá ya no hay, acá está soldado, y acá no tengo la articulación que tengo en los dos casos anteriores. Esta barra está soldada acá, y está empotrada en el techo, de tal manera que queda ligado el cuerpo a la barra esta que está acá. Entonces, ahora, este grado de libertad, el horizontal, igual que antes, no se puede producir, el vertical tampoco se puede producir, y el giro, que antes estaba permitido porque el perno lo permitía, bueno, tampoco está permitido, porque ahora no hay perno, sino que está precisamente empotrado a la pared y soldado ahí. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3 grados de libertad restringido. A esto se lo llama vínculo triple o empotramiento. Son 3 modelos en los cuales se pueden vincular un sistema mecánico, en este caso el cuerpo rígido que estoy considerando acá, a otra parte de la estructura que puede no interesar desde el punto de vista del análisis mecánico, pero que cumple un rol importante. En este caso, esta guía me va a impedir el movimiento vertical, sí permite el movimiento horizontal y el movimiento de rotación. En este otro diseño están restringidos 2 grados de libertad, no me deja moverlo en ninguna de las dos traslaciones posibles del plano, pero sí admite que exista rotación. Y en este caso, que es la restricción mayor que puedo producir en el plano, es un vínculo que hace que ninguno de los 3 grados de libertad que estuvieran permitidos en el plano están permitidos ahora por el empotramiento. O sea que no deja ninguna de las traslaciones y tampoco permite la rotación. Como teníamos 3 grados de libertad, y precisamente pongo un vínculo triple, bueno, ya no me queda ningún movimiento disponible y el cuerpo se encuentra en condiciones de fijación total o absoluta. Ahora, ¿qué efecto mecánico tienen esos vínculos? Y es el desafío que nos espera para cuando tengamos que resolver los problemas de estática. Asociados a cada una de las restricciones, cada vez que un vínculo evita que el cuerpo se desplace en alguno de los grados de libertad, aparecen lo que llamamos reacciones de vínculo. Es decir, estos mecanismos para garantizar que este cuerpo no se pueda mover en esta dirección, debe aplicar las fuerzas de resistencia apropiadas para garantizarme que no importa cuánto demande de movimiento en esa dirección, el vínculo va a reaccionar de modo de evitar ese movimiento. Así que asociados con este movimiento va a haber una reacción de vínculo que tendrá, bueno, diferentes direcciones dependiendo de cuál fuese la demanda, pero por ahora lo voy a dibujar hacia arriba. En este caso puede ser hacia arriba o hacia abajo. Vamos a dibujarlo con el doble sentido para que se entienda que cualquiera de las dos se pueden producir, pero voy a tener entonces en esta dirección unas reacciones que pueden ser hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cuál es la demanda. Es decir, si yo pretendo que el cuerpo se vaya hacia abajo, por ejemplo, por su propio peso, el vínculo deberá aplicar una fuerza que evite ese desplazamiento hacia arriba para compensar la acción del peso y garantizarme que efectivamente este movimiento no se produzca. Esa fuerza no es voluntaria de las acciones externas, sino es una reacción que provoca el mecanismo de fijación. Por eso a esto se lo llama reacciones de vínculo. Este mecanismo que está acá, como tiene 2 grados de libertad restringido, va a tener 2 reacciones posibles, una en la dirección horizontal, que va a evitar cualquier tendencia al movimiento horizontal, y otra en dirección vertical, que bueno, evitaría la otra. O sea que esto yo le tendría que escribir una reacción en vertical y acá una reacción en horizontal, o en X y en Y, o cualquier nomenclatura que sea apropiada para el problema, pero tengo que hacer aparecer en la descripción del problema unas fuerzas que son consecuencias del confinamiento. Desde el momento en que yo dije que este movimiento
ya no está permitido porque el mecanismo lo restringe. Bueno, para que lo pueda hacer, el sistema mecánico que constituye el vínculo va a aplicar una fuerza de reacción que va a evitar que precisamente ese movimiento se pueda hacer. El más complejo de todos es el del empotramiento, porque este mecanismo de fijación debe restringir, debe evitar 3 grados de libertad, y por lo tanto, ahora voy a tener reacciones que pueden tener tanto una fuerza horizontal, a izquierda o derecha, por supuesto que en cada caso no va a ser en las 2 direcciones, sino que puede ser vertical hacia arriba o hacia abajo, puede ser horizontal a derecha o izquierda, y lo mismo acá, puede ser horizontal a derecha o izquierda, no las 2, una de las 2. También yo señalo esto porque el grado de libertad es en las 2 direcciones y yo puedo tener cualquiera de las 2 tendencias. Bueno, la reacción deberá oponerse a cualquiera de las 2, así que en este caso tendré una reacción vertical, una reacción horizontal, o, bueno, con cualquier grado de inclinación, si el vínculo trabaja con algún otro ángulo, pero además de eso, como tiene que evitar la rotación, y las rotaciones se producen y se evitan con torques o momentos, recuerden que ese era el elemento mecánico que provoca las rotaciones, entonces debería considerar que aquí también hay un momento o torque reactivo. Así que acá tengo un momento reactivo, un momento de reacción, que se opone a cualquier tendencia que yo haga externamente sobre este cuerpo y que pretenda o provoque alguna forma de rotación. Si esta situación no se puede dar, bueno, en el vínculo está produciéndose una rotación contraria o un efecto de rotación contraria que lo evita. Imaginemos, como caso sencillo, cotidiano, que querramos tirar de un poste que está clavado en tierra. Bueno, ese enclavamiento en tierra es justamente un empotramiento, un vínculo triple, que se opone a la tendencia que nosotros podamos hacer empujando el poste lateralmente. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy elemental acá. Supongamos que el poste está clavado a tierra aquí. Y que nosotros aplicamos alguna fuerza en esta dirección. Entonces, esto tiende a que el poste se incline, y si no va a ocurrir, esto evidentemente va a recibir una reacción no solamente de una fuerza que evite que el poste se desplace hacia la derecha, sino además un torque que apunte en esta dirección, ahí tendría el momento resistivo, que se oponga a que esta fuerza tiende a que gire para allá, ¿no? O sea, claramente el poste tiende a girar en este sentido, y la reacción que provoque el terreno que soporta el poste debe evitarlo, porque yo quiero que esto se quede quieto. O sea, que efectivamente esta forma de vinculación esté garantizándome que el poste está en condiciones